Sí, 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 se profe, ve ahora perfecto, sí. Carlos. Bueno, ¿y me escuchan bien también? Sí, profe, se Sí, sí. escucha bien. Bueno, disculpas por las dificultades. Este tema es el responsable por el cual yo soy titular de esta cátedra, porque cuando se llamó a concurso tocó este tema, síndromes piramidales, que fue el tema del concurso. En ese momento yo lo consulté al doctor Gustavo Ortiz, que fue el que les dio las clases de neurología, ¿se acuerdan? Y armamos esta clase. Y ahora cuando estaba preparándola, ya el Argente Álvarez, la tercera edición, empieza a definir síndromes extrapiramidales como movimientos anormales involuntarios. O sea, cómo cada vez se va yendo de la anatomía y la semiología hacia la clínica. Entonces, lo que nosotros hemos denominado, y probablemente por muchos años más también, síndromes extrapiramidales, o sea que abarca no la vía piramidal, sino la extrapiramidal, que tiene que ver sobre todo con los ganglios de la base, se empieza a llamar a partir de ahora movimientos involuntarios anormales. Un minuto. Eso pasa por no apagar el celular. Bien. Vamos a hacer un pequeño sumario de la clase de hoy que tiene que ver con tratar de entender o compartir con ustedes la definición de qué son los síndromes extrapiramidales, hacer un breve repaso anatómico y fisiológico de una anatomía y fisiología, valga la redundancia, bien compleja, bien compleja. El examen semiológico, cómo exploramos los movimientos anormales involuntarios, después cómo podemos hacer para pensar el diagnóstico y por último, quizás lo más importante de todo, que es la enfermedad de Parkinson. Digo esto porque tratamos de siempre colocarnos el poncho por el agujero y no por los flecos, y la semiología es siempre tener una referencia anatómica de qué órgano o de qué sistema estamos hablando, una referencia fisiológica, cómo funciona ese órgano, para después hacer el examen físico de las maniobras clínicas junto con la anamnesis y llegar al diagnóstico. En este caso, de síndromes extrapiramidales, si vamos a seguir esta secuencia lógica que a lo largo del año hemos tratado de transmitirles a ustedes, la enfermedad de Parkinson es tan hegemónica, es tan prevalente y es tan particular y característica que casi podríamos tomar como sinónimos síndromes extrapiramidales y enfermedad de Parkinson, si bien estamos hablando de una nosología o de una patología. ¿Qué son los síndromes extrapiramidales? Bueno, ya saben, ¿no? La definición de síndrome es clave, síntomas y signos que están relacionados por una fisiopatogenia en común, y la fisiopatogenia en común de los síndromes extrapiramidales es que tienen comprometidas los ganglios de la base y sus conexiones. Pero, como todo síndrome, puede ser diferente de etiología. Una común, la enfermedad de Parkinson, pero puede tomar psicofármacos o haber tenido un accidente cerebrovascular o un proceso de intoxicación o algo viral. O sea que hay muchas causas que se conjugan en afectar los ganglios de la base y sus conexiones y que dan síntomas y signos. ¿Qué es lo que hace fisiológicamente el sistema extrapiramidal o los ganglios de la base y sus conexiones? Sobre todo interviene en el control del movimiento voluntario, ¿no? Yo acerco la mano hacia la cámara y les tapo y no los dejo ver. El tono muscular, ¿no? Que ya lo hemos hablado en las otras clases con Gustavo, que es la fuerza muscular, el tono, digamos, y también tiene que ver con la postura, cómo estamos sentados, cómo nos movemos, que son lo que llamamos movimientos automáticos y asociados. Esto es bien complejo porque no solamente interviene la biología del sistema nervioso central, sino lo que nosotros aprendimos. Por ejemplo, un movimiento automático y asociado es cuando nosotros manejamos, andamos en bicicleta, nos subimos a la bici, agarramos la manija
empezamos a pedalear, pero no pensamos que estamos andando en bicicleta. Es casi un mecanismo reflejo que para eso el cerebro diseñó los ganglios de la base para que no tengamos que pensar, voy haciendo fuerza con la pierna derecha, después con la izquierda y voy girando. Andar en bicicleta nos sale naturalmente y es un movimiento automático y asociado. Como es también escribir, ¿no? Escribimos el idioma, etcétera, etcétera, y hay una cantidad de movimientos automáticos y asociados de mucha complejidad, como el caminar, o por ejemplo cuando nos hacen un ruido y nosotros nos alteramos, esas reacciones o expresiones de la cara tienen que ver con movimientos automáticos aprendidos y a su vez que venimos de fábrica con ya todos esos recursos. Bien, ¿cómo es la anatomía? Este es un corte del cerebro y acá están los núcleos de la base. Esta es la cápsula interna, esta es la corteza cerebral, la corteza sensitivo-motora. Acá estaba la primera neurona que pasaba por la cápsula interna y iba al tracto espinal, digamos. Los ganglios de la base están como, para hacerlo simplificado y vulgar, metidos al medio del cerebro, cerca del diencéfalo, entre el bulbo, el cerebelo y el cerebro, ahí están los ganglios de la base. ¿De la base por qué? Porque están en la base del cerebro. ¿Se acuerdan del cerebro? Que era como plano al medio y los dos hemisferios. Ahí en la base están los ganglios, el núcleo caudado, el tálamo, el núcleo rojo, el núcleo subtalámico, la sustancia nigra. Bueno, muy complejo, muy difícil y muy difícil de imaginarnos y de verlo. Pero, para que tengan una idea, los ganglios de la base son pedacitos del cerebro que están en la base del cerebro, pero más importante de tener en cuenta los ganglios de la base es que ustedes tengan en cuenta que estos ganglios se comunican, por un lado, con la corteza cerebral, por otro lado, con el sistema nervioso autónomo, por otro lado, con las piernas, con los reflejos, con el movimiento, con la médula. O sea que tiran conexiones para todos lados, quizás por esa ubicación neurálgica en el medio de la cabeza. Este es el video que lamentablemente no me funciona y desconozco los motivos, en el que se veía básicamente cómo era una sinapsis y cómo mediaban los neurotransmisores de una sinapsis. Cuando subamos el teórico al aula virtual, lo vamos a subir con los videos. Después voy a ver si puedo ingresar a los videos cuando terminemos la clase. Es tan importante el impacto del Parkinson que directamente ponemos en el gráfico de la izquierda un esquema normal y en el de la derecha el parkinsonismo o la enfermedad de Parkinson. En negro son los mecanismos inhibitorios, en blanco son los mecanismos de estimulación. Este gráfico, que ya era complejo hace unos años, el nuevo gráfico que instala el libro de Argente Álvarez, que es nuestra referencia en su tercera edición, tiene una complejidad similar. ¿Qué es lo que ustedes debieran tener presente y que yo ya se los había dicho en un anterior teórico? La corteza cerebral en general inhibe todo. La corteza cerebral inhibe todo. Nosotros voluntariamente inhibimos los impulsos que tenemos por abajo de la corteza. Y cuando digo inhibimos todo, desde inhibir el movimiento, el tono muscular, por eso cuando hay una lesión en el cerebro hay hiperreflexia, ¿no? ¿Se acuerdan cuando vimos el síndrome piramidal? Cuando no está la corteza, se desinhibe lo que está abajo y tenemos problemas. Los ganglios de la base, el putamen, la sustancia nigra, el globus pálido, la sustancia nigroestriatal, son muchísimos los ganglios de la base, interactúan de una u otra manera y en esa interacción compleja se van a ver determinados tres mecanismos, que esto sí es importante que sepan. Los movimientos anormales, que van a ser hipercinesia, mucho movimiento, temblor, o hipocinesia, poco movimiento. Van a impactar en el tono muscular que tenemos, el grado de relajación o de contracción de los músculos, y va a intervenir también en la postura. ¿Qué es la postura? La posición que tiene nuestro cuerpo. En donde intervienen los movimientos asociados, cuando aparece andar en bici o escribir, o la expresividad de la cara mientras damos una clase.
Entonces, como les venía anticipando hace un segundo, las funciones que tiene el sistema extrapiramidal, y esto sí es importante que lo sepan, son los movimientos voluntarios, el tono muscular y los movimientos automáticos. Los movimientos automáticos pueden ser emocionales, la expresividad, ¿no? Cuando reímos, cuando lloramos, instintivos, que le había dicho, ¿no? Una reacción de defensa o ante un sonido o ante un estímulo, calor, frío, etc. Los aprendidos, como escribir, andar en bicicleta o nadar, nadar es otro movimiento asociado automático que no lo pensamos y que lo tenemos incorporado, o manejar un vehículo, y asociados son movimientos automáticos complejos que acompañan al voluntario. El ejemplo más clásico, más conocido es cuando uno camina, sin darse cuenta, mueve los brazos, digamos, van acompañando movimientos automáticos involuntarios. Eso vamos a ir desarrollando o tratando de comprender los distintos tipos de trastornos, de disfunciones del sistema extrapiramidal. Entonces hemos dicho que el movimiento voluntario podía ser hipercinético, el temblor, la corea son como movimientos más bruscos de extremidades superiores e inferiores, pueden tomar un hemicuerpo y son como movimientos danzantes, digamos, ¿no? El baalismo es casi lo mismo que la corea, es como, toma generalmente miembros superiores, es más agresivo, más violento y es como arrojar una piedra. Es un movimiento extraño de la mano y del brazo y de todo ese extremidad superior y casi siempre es de un solo lado. Las mioclonías son contracciones musculares de un grupo muscular. A usted le ha pasado cuando han hecho un esfuerzo intenso, han corrido mucho, gimnasia, y se le hacen como movimientos de grupos musculares autolimitados. Y después tenemos los tics, ¿no? Que tener el tic de parpadear. Hay tics del movimiento y tics de la fonación. Los tics del movimiento son el parpadeo, el tocarse la nariz, el hacer en la fonación, viste, muchos docentes de la cátedra dicen como un tic, digamos, ¿no? O como una muletilla, también le decimos. Los tics son involuntarios, se exageran con los nervios, digamos, te pones nervioso y empezás a tener, por ejemplo, movimientos de la cara o guiñar un ojo o hacer distintos tics que los hay de distintas características y que clasificamos básicamente del movimiento o del aparato de la fonación, de la expresión. Y por último, el hipercinético, que es el asterixis, que ya lo vieron, o flapping, son sinónimos, que es el movimiento de la mano que se observa en la cirrosis, en la insuficiencia renal grave, en donde uno le estira la mano al paciente, ¿no? Tocándole solamente la punta de los dedos y empieza a bajar la mano en este movimiento, como un aleteo, ¿no? Ese es el flapping. El hipocinético es una lentitud en los movimientos, bradicinesia o que están quietos. Clásicamente el Parkinson, el paciente está sentado y puede estar sentado un rato largo, no se mueve, está quieto y cuando tiene que caminar le cuesta levantarse y caminar y ya vamos a ir viendo qué características tiene la marcha del Parkinson, que lo vimos en unos videos con el Gustavo. Y los movimientos automáticos, cuando hay en menos, se produce la pérdida de la mímica y de los movimientos asociados. Clásicamente, en la marcha del Parkinson, por eso bien constantemente hacemos referencia a la enfermedad de Parkinson, el paciente camina con las piernas semiflexionadas como cayéndose y los brazos van pegados al cuerpo, no hacen el típico movimiento automático que acompaña la marcha. Y la pérdida de la mímica es lo que le decimos la cara del jugador de póker o carenada, que es el tipo que no tiene expresividad facial. Y esto también se exagera en el Parkinson, porque como les había dicho que los ganglios se comunican con todo, también hay una disautonomía y hay un trastorno de la secreción de las glándulas sebáceas de la cara. Entonces tiene la cara como con pomada, se dice, ¿no? Entonces
además de que se le exagera la pérdida de la mímica, se le ve la cara como muy brillante por la hipersecreción sebácea, y también hay lo que se llama cialorrea, o sea que se le cae un poquito de saliva por la comisura de los labios, por la falta de movimiento y por una excesiva producción de saliva, por una disautonomía. Bueno, ¿cómo exploramos el temblor? Básicamente lo dividimos en temblor de reposo y temblor de actitud o intencional. El temblor de reposo, el paciente está sentado en la consulta, ustedes lo sientan en la camilla, los brazos los apoyan en los muslos y le ven las manos. Y en las manos puede haber un temblor de reposo, que es el que nosotros llamamos el contador de monedas, ¿no? Que tiene un temblor que cuando el paciente está hablando, vos le miras las manos de reojo y ves que tiene un temblor en la mano. Ese temblor es de reposo, ese es del Parkinson. En cambio, el temblor esencial, que empeora cuando va a agarrar una taza o prenderse un botón, o va a agarrar un vaso, le decís que agarre el brazo. ¿Cómo exploramos el temblor de actitud? Pidiéndole una cuestión. Por ejemplo, miren acá abajo. Normal vos le haces dibujar una espiral. En cambio, en el Parkinson lo hace chiquitito y tembloroso. En el temblor esencial, que se exagera con el movimiento, el temblor idiopático, que es mucho más frecuente, no puede hacer siquiera la forma de la espiral, pero el tamaño es normal. Por eso en el Parkinson, cuando uno no se usa tanto, pero yo lo uso, en el consultorio le hago escribir una frase en la historia clínica, y en la enfermedad de Parkinson lo que hay es micrografia, pierde la escritura prolija y más chiquitita. Ahora todos ustedes escriben con la compu y ya tener una virome parece un hecho de la antigüedad. Pero los pacientes que tienen Parkinson son en su gran mayoría adultos mayores, y que tienen una caligrafía y una gráfica que nos permite para hacer diagnóstico. En cambio, el temblor esencial, que aparece también en edades adultas, no tanto como adultos mayores, no tiene la micrografía, o sea, no achica el tamaño de la letra y se ve mucho más temblorosa la gráfica de la palabra escrita. Y bueno, el temblor de actitud o temblor intencional también lo podemos explorar. El de reposo lo hacemos sentar, estirar los brazos, la mano estirada, y le ponemos arriba de la mano un papel. Entonces vemos si tiembla, ¿no? Es un temblor que tiene que ver con la actitud, con la posición. Y después, para explorar el temblor, más que nada la ubicación temporoespacial, en donde intervienen no solo los ganglios de la base, sino también el cerebelo, hacemos tocarle la punta de la nariz con una mano y con la otra le hacemos cerrar los ojos para exagerar la posibilidad, y entonces puede haber dismetría o discinesia, que es más del síndrome cerebeloso que del síndrome extrapiramidal. Bueno, ¿qué características tiene el temblor? El temblor parkinsoniano en las manos, en los dedos y en los brazos. La lesión está en la sustancia negra y clásicamente está en reposo. Si bien se puede exacerbar cuando el paciente está nervioso, básicamente es un temblor de reposo. En cambio, el fisiológico es cuando, por ejemplo, tomamos mucho café o no dormiste la noche anterior, o incluso, fíjense, cuando terminan de hacer deporte, un deporte intenso, hay un temblor fisiológico. Cuando van a tomar la coca o la cerveza, hay un ligero temblor. O cuando no han dormido bien o tomaron mucho café o mucho mate. El cerebeloso también es un temblor intencional, pero más de ubicación. El temblor cerebeloso es más el temblor del borracho, digamos, ¿no? Amplía la base de tentación, compromete piernas y brazos, y tiene este compromiso más sistémico, en donde es muy obvio y muy diagnóstico que también tiene afectado el lenguaje. El síndrome cerebeloso habla con la palabra escandida o entrecortada. Bueno, el temblor esencial, no el fisiológico, el esencial, que hay que hacer diagnóstico diferencial con el parkinsonismo, tiene la particularidad que, además de comprometerle la mano, que la mano le tiembla en reposo y a su vez en la intención, las dos cosas, se tiene un ligero movimiento de cabeza y fíjense, tiene algún abuelo o algún viejo o algún vecino
fíjense que tiene un ligerísimo movimiento de cabeza y cuando hablan, la voz sale entrecortada y no sale fluida por ese temblor que tiene, el temblor esencial. Una particularidad del temblor esencial, que a mí me ha dado muchas satisfacciones, es que responde al alcohol. Los pacientes con temblor esencial, si toman un vasito de alcohol, disminuye el temblor. Es una prueba terapéutica diagnóstica, una prueba diagnóstica que no debiera ser terapéutica para no invitar al alcoholismo, pero el temblor esencial tiene clásicamente una respuesta muy objetiva al alcohol. O sea, toman un poquito de vino y el temblor se le va. Tenemos muchas anécdotas. En el hospital había un cirujano muy famoso que antes de entrar a operar, que tenía un temblor esencial, se tomaba una copita de whisky, andaba siempre con una petaca en su guardapolvo y operaba, un gran cirujano. Y resolvía su temblor esencial con una copita de whisky, famoso en el Clínicas. Y otro caso muy interesante de un pintor ya fallecido, de trascendencia nacional, que tuve la oportunidad de atender y tenía un temblor esencial. Imagínense lo que es para un artista, un pintor, tener temblor esencial. Entonces, primero en la consulta que viene del paciente que mueve un poquito la cabeza o habla poquito entrecortado, o temblor en la mano cuando va a tomar el café o va a agarrar un vaso de agua, el fantasma de preocupación es que tengan un Parkinson, pero clásicamente el temblor es a la intención, al movimiento. Empeora cuando se ponen nerviosos. En la consulta el temblor exagera muchísimo más que en la vida cotidiana y típicamente responden a la ingesta de alcohol, suprimiendo casi el temblor esencial. Yo me acuerdo de este paciente que adquirió el hábito de tomar un whisky a la tardecita noche y pintaba a la noche con un gran talento gracias a esa terapéutica, digamos. Bueno, estoy en mi casa, estoy tentado, pero sería un lío bárbaro de mostrarle cuadros de ese pintor de una maestría extraordinaria cuando ya tenía el temblor esencial y que respondía al whisky. Bueno, y otro temblor muy infrecuente, pero forma parte de la clínica y del espectro de enfermedades, que es la enfermedad de Wilson, que suele comprometer el hígado y los núcleos de la base por depósitos de cobre, suele ir a la cirrosis, tiene una degeneración hepatolenticular. Un elemento clínico de color, digamos, que hacen un anillo en el iris, entre la esclerótica y el iris, y se llama anillo de Kaiser-Fleischer, que es por depósitos de cobre. Bueno, ¿cuáles son los temblores de acción y el temblor de reposo? El temblor de acción es postural o de actitud, o sea, cuando está quieto o se le hace estirar los brazos o se le hace hacer un movimiento. El aumento del temblor fisiológico es con la ansiedad, el miedo, la actividad física extrema o que no dormieron bien de noche. La abstinencia de drogas, fíjense, pacientes que están tomando antidepresivos o suspendieron el clonazepam o el alprazolam o están sin tomar alcohol o otras drogas no legales y tienen un temblor postural o de actitud. Intoxicación, el hipertiroidismo, que vamos a ver las clases después de la semana del parcial. El temblor familiar o idiopático es postural o de actitud, es el más clásico, el que le decía que también mueve la cabeza. Las enfermedades cerebelosas que se acompañan de otro contexto neurológico, además del temblor, y como decíamos, la enfermedad de Wilson. Y el temblor intencional o de movimiento es típicamente de la enfermedad cerebelosa o del tronco cerebral, drogas y la enfermedad de Wilson. En cambio, el temblor de reposo comparte la enfermedad de Wilson, tiene temblor de reposo e intencional, y clásico, métanselo en la cabeza, es la enfermedad de Parkinson. Bueno, ¿en qué se nos afecta el sistema extrapiramidal? Dijimos trastorno del movimiento, ¿no? Que ya lo fuimos viendo. Y lo que queda por analizar son los trastornos del tono, hipotonía, o sea, poco tono muscular, o hipertonía, rigidez. Y vamos a tener que trabajar bien cómo diferenciamos la hipertonía del síndrome piramidal de la hipertonía del síndrome extrapiramidal. Después tenemos los trastornos de la postura que se llaman distonías. Acá un pequeño paréntesis para que sepamos de qué estamos hablando.
No sé si han visto ustedes jóvenes o chicos que tienen trastorno de la postura y que caminan y hablan todo así porque han tenido una parálisis cerebral, ¿no? Las distonías son movimientos que se llaman coreicos o de atetosis, son movimientos como reptantes del movimiento, y esos trastornos de la postura que llamamos globalmente distonías son muy característicos de las parálisis cerebrales o chicos que han tenido kernicterus. Ya no se ve tanto, que era cuando tenían hiperbilirrubinemia, la bilirrubina se depositaba en los ganglios de la base, que se rompían, destruían, y eso le daba ese trastorno del movimiento con hipertonía y trastorno de la postura sobre todo. La distonía es trastorno de la postura. Hay muchos ejemplos y seguramente ustedes lo han visto, nada más que ahora que están estudiando semio, cuando vean caminar un chico con parálisis cerebral, van a saber que es una distonía por afectación del sistema extrapiramidal y es un trastorno de la postura. Y por último, los trastornos vegetativos, o sea, del sistema nervioso autónomo, que yo les había dicho, la seborrea, ¿no? La hipersecreción sebácea en la cara del Parkinson, la cialorrea, hipersecreción de saliva, puede haber trastorno de la sudoración, que transpiran sin motivo, no hace calor ni frío y transpiran, digamos, y un elemento muy importante, pero muy importante, es la hipotensión. Los pacientes con síndrome extrapiramidal, casi igual, enfermedad de Parkinson, si eran hipertensos, se vuelven hipotensos. Entonces es muy importante sacarle la medicación antihipertensiva porque muchos accidentes de pacientes con Parkinson, que ya imagínense, tienen trastorno de la postura, trastorno de la marcha, encima se le agrega que hacen hipotensión. Y en verano o cuando hace calor es una tragedia, ¿no? Porque se levantan a la noche a orinar, pues son casi todos adultos mayores, hombres, hacen una hipotensión ortostática por el mismo Parkinson, sobre que no caminan bien, se tropiezan porque no levantan los pies, se caen, se quiebran la cadera y una tragedia total. Bien, les había anticipado de que íbamos a tratar de pensar cómo diferenciamos la hipertonía del síndrome piramidal, el tipo que tuvo una ACV, ¿se acuerdan? La marcha de guadaña, el brazo flexionado con el dedo gordo metido en la mano y la mano cerrada y la hipertonía. El piramidal tiene el signo de navaja, que es que no podés estirar el brazo hasta que se vende la resistencia y se abre, ¿no? Primero resistencia por hipertonía y después se relaja porque se activa lo que se llama el bucle gamma que inhibe a los músculos que están contraídos. En la hipertonía del síndrome piramidal, vamos a ver todo piramidal, signo de la navaja o de que primero resiste y después se afloja. Con el movimiento se exagera, cuando el paciente quiere caminar y tiene síndrome piramidal, peor se le pone la hipertonía del brazo y de la pierna. O cuando quiere agarrar algo o mover algo con el grupo muscular que está afectado, se le exagera muchísimo el hipertono. Ese hipertono está bien localizado, en un brazo, en la pierna, en el hemicuerpo, ¿está? Y tiene clásicamente el signo de Babinski o los reflejos profundos exaltados. En la rodilla, que tiene toda la hipertonía de la pierna, en la secuela del ACV por el síndrome piramidal, vos le haces los reflejos y tiene reflejos exaltados. Hiperreflexia del rotuliano o el clásico signo de Babinski, que es una hiperreflexia. ¿Se entendió piramidal? Y de paso me dicen si me ven, me escuchan, ¿vamos bien? Sí, profe, se entendió. Gracias. No sé quién habló, pero agradezco. Porque con este Meet, que a mí me gusta más el Zoom, yo solamente veo la pantalla de la presentación y no me veo a mí, y ni los veo a ustedes. Lo cual, a esta altura de casi 2 años de pandemia, producen cierta inestabilidad emocional. Valoren las palabras y los recursos de eufemismos que estoy utilizando. Y el segundo punto, que es el extrapiramidal, de hipertonía también, hipertonía piramidal, hipertonía. ¿Cómo es la hipertonía extrapiramidal? Tiene el brazo como si fuera de plomo, ¿no? Está rígido para estirarlo, o la rueda dentada, tiqui, 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 hasta este hipertono.
Esto es clave, chicos. Se exagera con el reposo. Esto es fantástico. Vos le decís al paciente, siéntese en la camilla, deje el brazo flojo, deje el brazo flojo. Y le agarra el brazo y se lo hace flexionar o estirar y se le pone duro, pero de una rigidez que es increíble. Y como se exagera con el reposo, hay una maniobra que a mí me la enseñó el Gustavo Ortiz, que es fantástica. Vos le decís al paciente, vamos a suponer que le tenía agarrado el brazo izquierdo. Le decís, deje el brazo flojo, deje el brazo flojo. Y se lo estirás al brazo y se lo volvés a llevar hacia el antebrazo. Lo estirás y lo flexionas. Y está rígido, pero no está tan rígido para la duda tuya como médico. Entonces le decís que con la otra mano o abra y cierre el puño o que haga que limpie un vidrio con la mano contralateral, o sea, con la mano derecha, el brazo derecho. Como el cerebro pone la voluntad en la mano derecha, la mano izquierda entra en reposo, digamos. ¿Por qué? Porque está haciendo la concentración de mover la mano derecha. Cuando vos le querés flexionar la mano izquierda, se le pone absolutamente rígida. Y es un elemento diagnóstico extraordinario para Parkinson. Entonces, lo distraes con el movimiento en la otra mano y en la mano, que generalmente puede comenzar como en el hemicuerpo, el Parkinson, la rigidez de la hipertonía se hace mucho más evidente. Bueno, afecta por igual a músculos agonistas o antagonistas, por eso es como un brazo de plomo, digamos, y los reflejos son normales. Es un elemento diagnóstico interesante. Que no tenga hiperreflexia, está piola, y vos ya sabes que tiene un síndrome extrapiramidal, que como venimos diciendo desde el comienzo, es casi igual a diagnóstico de Parkinson. Bueno, ¿se acuerdan que habíamos dicho que postura, distonía, que es lo más común de las distonías que se acompañan de movimientos coreicos, atetósicos o de balismo? Son la encefalopatía, la parálisis cerebral. Y después, mucho más raro, secuela de ACV, fármacos, eso no es tan raro. Ojo, chicos, con la metoclopramida. Yo he visto pacientes intoxicados con Reliveram, que es el nombre comercial de la metoclopramida, que tienen esos movimientos distónicos que vos decís, uy, ¿qué pasó acá? Está haciendo una ACV, y era que se mandaba 30, 40 gotas de Reliveram almuerzo y cena. Y el otro, que también lo van a ver en los pacientes con Parkinson, que se utiliza levodopa, carbidopa, cuando nos pasamos de la dosis o estamos ahí medio complicados por intoxicación, tienen movimientos, en vez de tener el temblor propio del Parkinson, que es temblor de reposo, tienen movimientos anormales, que es la que ocasiona la levodopa, carbidopa. Encefalitis, esto también lo he visto, eso, enfermedad de Jakob-Creutzfeldt y otras patologías virales que comprometen el encéfalo, los ACV, tumores, bueno, hay patologías con nombre propio, y de las hereditarias, que también hemos visto, no tanto enfermedad de Wilson, pero sí la enfermedad de Huntington. La enfermedad de Huntington es como un Alzheimer cruza con Corea. O sea, el paciente tiene un deterioro cognitivo, empieza con movimientos anormales, distonías, con corea, con atetosis. El diagnóstico se hace en adultos mayores, siempre está el antecedente de que tuvieron un padre o una madre o un tío con enfermedad de Huntington porque es autosómica dominante y la verdad que tiene súper mal pronóstico y es una enfermedad incómoda. Ojalá no les toque atenderla ni protagonizarla. Bueno, ¿cómo encaramos el diagnóstico de un paciente con trastornos del sistema extrapiramidal? La anamnesis, ¿cuándo comenzó? En los niños. Hay una corea que provoca, se llama corea de Sydenham, que se da en niños adolescentes con infecciones por estreptococo beta hemolítico. Creo que el Gustavo le mostró un video. ¿Cómo evolucionó el temblor? Si está tomando medicamentos trascendentes, la levodopa, la carbidopa, los antipsicóticos, el tipo de la risperidona. La risperidona simula tener un Parkinson. Es prácticamente lo mismo que un Parkinson, le saca la risperidona y se cura. Antecedentes familiares, sobre todo por el Huntington, el perfil neuropsicológico por el tema del temblor esencial, el estrés, el consumo de sustancias, chicos. Fíjense entre ustedes, adolescentes, jóvenes, cuando toman mucho alcohol o no toman alcohol, fíjense en un temblor frío en la mano o si están tomando antidepresivos.
Y por último, la valoración cognitiva, porque como habíamos dicho antes, muchos pacientes con Alzheimer, o sea que tienen deterioro de la sustancia gris, digamos, se acompaña de un compromiso de todo el cerebro y tienen síntomas de parkinsonismo asociado al deterioro cognitivo. Lo mismo pasa, pero más con corea y movimientos normales en la enfermedad de Huntington. Entonces, la anamnesis, todos estos componentes, el examen físico, la cara, cuando vean la cara inexpresiva, que parece como triste o no conectado, y te genera como una contradicción, porque vos hablas con el paciente con Parkinson, en la primera etapa el tipo está lúcido, inteligente, todo, y sobre todo la inexpresividad, vos haces un chiste, un comentario, y no se sonríe. Y vos le ves como la sonrisa en los ojos, digamos, pero no en la cara. Entonces la cara no acompaña el discurso o la emoción. Muy interesante eso. Entonces no tiene la mímica la misma que la emocionalidad por la enfermedad. Y la actitud, lo que se llama el anterocolis, tiene el cuerpo tirado hacia adelante, los brazos semiflexionados, las piernas también semiflexionadas y el temblor de reposo. Movimientos involuntarios anormales, lo hacemos caminar al paciente. Yo en mi consultorio, que es bastante largo, le digo, no es que yo sea poco cortés, pero le digo, levántese de la silla, vaya caminando hasta la puerta, gire y pegue la vuelta y vuelva. Entonces yo ahí veo si el movimiento de los brazos acompañan o no, si cuando gira va descomponiendo el movimiento para girar y regresar. Bueno, si se acuerdan el video que habíamos hecho, que yo hacía de paciente con el Gustavo. El tipo de temblor, nunca se olviden, temblor de reposo, temblor intencional, le hacemos dibujar una espiral. La maniobra de la retropulsión es, el paciente con Parkinson nunca se va a caer para adelante. Es más, cuando le cuesta arrancar, empieza a caminar y como que se va a caer, pero siempre camina. En cambio, si vos le tocas el hombro y lo tirás para atrás, se cae. Es tremendo. Entonces, cuando el paciente con Parkinson hay que caminar por atrás de él, porque para adelante no se va a caer, pero sí se puede caer para atrás. El tapping, bueno, ese es un movimiento que pueden tener de las piernas. El reflejo glabelar, que le podés pegar acá en el naso glabelar y lo tienen repetitivo y persistente. Y el palmo mentoniano son más raros, no tiene mucho sentido a explorarlo. Sí tiene sentido el tono muscular, ¿se acuerdan? Y tienen que establecer el diagnóstico diferencial del hipertono de la lesión piramidal, del hipertono de la lesión extrapiramidal. El hipertono piramidal, lo vimos, la navaja se exagera con el movimiento, tiene hiperreflexia. El tono muscular el extrapiramidal tiene también hipertono, pero es el brazo de plomo, la rueda dentada, y que empeora en reposo. ¿Se acuerdan? Lo distraemos con otro movimiento y en el reposo el hipertono exagera. El trofismo, eso tiene que ver con las neuropatías, ¿no? Cuando tiene una lesión del nervio, se atrofia el músculo y la marcha. Honestamente, hoy todo esto les explicamos a ustedes, pero yo diagnostico, yo salgo a la sala de espera, miro al paciente, se para entrar al consultorio y ya le hice diagnóstico de Parkinson. Porque uno entrena la mirada, le ve la actitud, le ve la cara, le ve cuando se para, cómo camina, y ya prácticamente después sí le hace el examen, pero tener el diagnóstico de Parkinson. ¿Por qué insistimos con esto del diagnóstico de Parkinson? Esto es extraordinario, chicos. No hay ninguna prueba de laboratorio o de neuroimagen que certifique el diagnóstico. Esto no es como diabetes, que come mucho, pierde peso, bueno, la peor glucemia, hiperglucemia, diabetes. Acá no hay ninguna prueba. Entonces, el Parkinson es una enfermedad que tarda en diagnosticarse si no la tenés a la mirada entrenada para diagnosticar, y a su vez se requiere de que intervengan varios colegas. ¿Por qué? Porque es bueno que lo vea un clínico y un neurólogo, porque como el diagnóstico es clínico, que le hagan las maniobras, y si dos personas tienen la mirada entrenada, el diagnóstico es más probable. Los exámenes complementarios que pedimos, que no certifican Parkinson, pero sí descartan otras patologías, bueno, el laboratorio completo, la glucemia, la calcemia, por haber hipertono,
la bilirrubina en la enfermedad de Wilson, trastornos hepáticos, el cobre, la célula plasmina, y ahí también está el ANA, la BDRL y la TSH por el temblor del hipertiroidismo, y ANA y algunos pacientes con lupus que tienen trastornos extrapiramidales o síndrome antifosfolípido, son menos frecuentes. El electroencefalograma, las neuroimágenes y los estudios genéticos, sobre todo la enfermedad de Huntington. Bueno, vamos a repasar puntualmente la enfermedad de Parkinson, porque es tan decidora o que conjuga todos los síntomas extrapiramidales que le damos esa entidad. Bueno, la descubrió James Parkinson en 1817. Escribe un artículo que describe como parálisis agitante. 1817, o sea que una enfermedad que tiene 1900, 2000, tiene 200 años y todavía los médicos a veces no la diagnosticamos. ¿Qué fue lo que describió este hombre, Don Parkinson? Haciendo las autopsias, veía que había mucha esta sustancia negra. Hay una disminución de la sustancia negra, como se observa, o sea, esta es la sustancia negra habitual, la llamaban así porque se ve más negra en la autopsia, y cuando estaba menos negro es porque tenía menos neurotransmisores que lo ocasionaban la enfermedad. Fíjense la sección de la parte del cerebro donde es visible la sustancia negra, que es donde están los ganglios de la base, que es la base del cerebro. Y bueno, ¿cuáles son el decálogo diagnóstico de la enfermedad de Parkinson? El temblor de reposo, la rigidez, hipertono, inexpresividad, cambios en la escritura, micrografia, trastorno del olfato. Esto es muy interesante, compromete el primer par craneal, que está también en los ganglios de la base, está cerca de los ganglios de la base, el primer par craneal o el nervio olfatorio. Y los pacientes, por ejemplo, no identifican el olor de la banana, por ejemplo. Es muy característico. Tienen estreñimiento, constipación, y cuando uno explora al paciente que ya viene con trastorno de la marcha y la motricidad y le dice, no, antes no perdió el olfato, sí, usted sabe, doctor, no escuchaba, no sentía el olor de la banana. O el antecedente constipación, mareos e hipotensión, ¿se acuerdan que habíamos dicho por la disautonomía? Disminución de la voz, porque el aparato de la fonación y del lenguaje está bien ligado a los ganglios de la base y a los núcleos extrapiramidales. Hay una disminución del volumen de la voz, hablan bajito, en el consultorio eso lo nota uno mucho, porque hablan muy bajito, no tienen potencia de voz. El punto 9, alteración del sueño, tienen pesadillas y en el movimiento, el MOR es en movimientos oculares rápidos, y tienen pesadilla y tienen movimientos violentos. Es re significativo eso, porque vos le preguntás a la esposa, y de noche duerme bien, no, doctor, me caga patada, una vuelta me metió un bollo. ¿Por qué? Porque tienen movimientos bruscos y pegan trompada con pesadillas, y eso antecede a toda la clínica que después da el Parkinson. Y por último, lo que habíamos dicho de la espalda encorvada, la anterocolis, de ir tirados hacia adelante. Y esto es quizá el sentido último de la charla o de la clase. El laboratorio y las neuroimágenes son normales, chicos. Entonces, ¿por qué somos tan enfáticos en la clínica del Parkinson y en el diagnóstico de esta enfermedad, que es bastante frecuente? Porque el laboratorio y las neuroimágenes son normales. Prometo subírselos al aula virtual. Este video mostraba a un viejito con un Parkinson tremendo, pero que cuando se subía a la bicicleta pedaleaba con normalidad. También lo vamos a subir después, que toca los 10 puntos del Parkinson. Y esta es una compilación que hice de algunas personalidades que tuvieron Parkinson. El Papa Juan Pablo II, que era el polaco Karol Wojtyła, Hitler, Adolfo Hitler tenía Parkinson, por eso si ven en la película esa La Caída, hay un temblor de reposo muy significativo. Creo que es Jim Morrison, esta es una actriz, bueno, Patricio Ese era Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne, perdón, gracias, bien. ¿Y esta actriz, alguna de las chicas saben quién es?
Parecemos ese programa de la tele, Canal 9, La Hora Exacta, ¿viste? Bueno, este es el personaje que ha hecho una campaña muy fuerte por el Parkinson, Volviendo al Futuro, el que marcó con la flecha, Michael Adams, creo que se llama, no me acuerdo el nombre. Bueno, Muhammad Ali, el boxeador, el pintor Dalí también tuvo Parkinson, Patricio Rey, ídolo total, y su redondito ricota que está con Parkinson, Mao Zedong, este personaje cómico que se llamaba Verugo Carámbula, que ustedes son muy chicos para conocer, y ¿cómo se llama? Robin Williams, ¿no? Lo ubican el último de la izquierda, Robin Williams. Bueno, ¿cómo se llamaba este actor que estoy señalando con la flechita? ¿Alguien se acuerda? Michael J. Fox. Michael J. Fox. Este tipo armó una fundación para el tratamiento del mal de Parkinson y el diagnóstico temprano. La verdad que a partir de padecer la enfermedad, se han hecho muchos avances en Parkinson, sobre todo la neurocirugía, bueno, una serie de elementos nuevos. Chicos, sin semiología o sin la posibilidad de escuchar y revisar el paciente, volvemos a lo mismo. El paciente es mudo, el médico es sordo y la tecnología es ciega. En este caso, la tecnología siempre es ciega, porque el laboratorio y las neuroimágenes dan siempre normales en el Parkinson. Con la semiología hay que pensar siempre conjunto de síntomas y signos, el nexo fisiopatogénico con distinta etiología, pensar qué diagnóstico de síndrome hacemos, síndrome extrapiramidal, la enfermedad de Parkinson, y después en cada paciente particular no es lo mismo. No es lo mismo Hitler que Patricio Rey, no es lo mismo Josie Osborne que Robin Williams. Y acá había otro video de promoción de la salud que prometo subírselo. No sé qué ha pasado, yo lo tenía bajado y los había visto y esta vez no se puede. Bueno, vamos.